Buenos días, estimado Armando López. Así es, ¿verdad, Armando? ¿Cómo está? Sí, bien, gracias a Dios, pero estoy aquí un poco enfermo de Okay. la garganta. Nos destinamos a llevar la sesión número 3, así es, de la tutoría denominada Auditoría Gubernamental. He estado viendo que ya entregó las tareas, ya se las revisé, ya las vio. Sí, ya le. Ok, entonces nos damos el tiempo para llevar la sesión número 3. He preparado el material que ya está en la plataforma, no sé si ya le dio chance de revisarlo. No lo he visto, porque como Ok, estoy con vamos a la seguirle dando a los procesos de auditoría gubernamental con base a las NAGUN, las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua. Voy a hacer un pequeño ajuste, diría yo, en el tecnicismo que se le va a enseñar en esta tutoría, porque la semana pasada, no sé si es de su conocimiento, en esta tutoría yo he estado haciendo mucho énfasis en las bases legales y en las leyes nicaragüenses, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, en esta sesión le quiero dar una pequeña introducción de lo que ha pasado. Y es que la semana pasada la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley 681, que es la ley de la Contraloría General de la República o la organización de la Contraloría General de la República, y ha hecho unos ajustes que esto va a impactar totalmente en los procedimientos de auditoría que van a comenzar a aplicar. No ha cambiado el modelo del concepto de auditoría. Usted sabe qué es el concepto de auditoría, ¿verdad? Son revisiones posteriores. No eran hasta hoy, pues, o en el concepto internacional, no eran revisiones en el momento. Pues un poco de esos cambios que ha habido, y una de las tareas que se le va a dejar encomendada a usted para que vaya anotando, es que para la tarea de esta clase que viene, sería la tercera, ¿verdad? La tercera tarea, Sí, usted va a hacer un resumen del cambio que ha incluido la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República en cuanto a la auditoría y en cuanto a la composición del consejo. Entonces usted va a agarrar la ley 681, le va a dar una pequeña leída y va a comparar la reforma que se acaba de aprobar de la ley 681 correspondiente a este tema. Va a ser un resumen de los cambios que se han hecho. Yo de todas maneras en la sesión número 4 se lo voy a explicar más a detalle, porque yo entendería que a raíz de este cambio deben de cambiarse las NAGUN, sobre todo en los procedimientos que se va a comenzar a realizar en las instituciones de gobierno. Usted va a preparar los cambios teóricamente, ¿verdad? Pero se lo voy a decir en materias de generalidades para que usted entienda un poco. Dijo el compañero Gustavo Porras en la sesión cuando se estaba aprobando la reforma a la ley orgánica de la Contraloría. Ya dice, no vamos a darle énfasis a las auditorías después que ha transcurrido el año. No necesitamos nosotros darnos cuenta cuando ya todo ha terminado, todo se ha finiquitado y ya no tenemos la oportunidad de recuperar los bienes del Estado que pudieran haberse visto afectados por cualquier tipo de error, omisión o fraude. De ahora en adelante vamos a llevar la auditoría, como dice técnicamente el pueblo, lo vamos a llevar en caliente, dice, inmediatamente, en el acto. Las revisiones de nuestros bienes y el patrimonio de gobierno se van a comenzar a realizar desde que se están dando o se está haciendo el gasto en las instituciones de gobierno. Partiendo de eso, ¿qué es lo que quiso decir técnicamente en todo esto? Que van a cambiar la manera de verificar todos los procesos, todas las transacciones
del Estado. ¿Qué le parece? Quiere decir que ahorita vamos a ver un poco de la planificación, ¿verdad? Y si estamos hablando de las revisiones previas o las revisiones en el momento, previo es antes de la erogación, previo es antes de que se consuma el gasto o de que se reconozca el gasto. Entonces, creería yo que debería de cambiar un poco todo el entorno a las auditorías de gobierno, porque previo al gasto es hoy. Por ejemplo, al Estado le van a pagar el salario la semana que viene, ¿verdad? Entonces, si las auditorías van a ser previas, no ha dicho que se han cancelado el tecnicismo de hacer las revisiones posteriores. No, eso no se ha derogado. Simplemente que se le va a dar más énfasis a las revisiones previas. Y estamos hablando tipo el control interno que hacen todas las empresas y todas las entidades de gobierno antes de incurrir en el gasto. Es decir, le doy un ejemplo, estamos haciendo la nómina, vamos a pagarla la semana que viene, enséñenme la nómina, quiero ver los cálculos, y esa parte creería yo que la Contraloría General de la República con sus auditores no tiene la experiencia o no tiene las herramientas disponibles por el momento de cómo debe de hacerse en el momento o en caliente, como dice el compañero Gustavo Porras. Entonces yo esperaría que no muy lejano debería la Contraloría de publicar los ajustes a las normas técnicas, los ajustes a los procedimientos y los ajustes de cómo se debe de llevar de ahora en adelante el proceso de auditoría gubernamental para todas las instituciones de gobierno. Yo, siendo muy profesional, voy a hacer ese pequeño ajuste. Tengo mucha experiencia en el control interno previo, por lo tanto no es nada del otro mundo para mí, pero para los auditores sí, porque hablan de planificación, de preplanificación, de llegar a la entidad, de conocer el entorno, que eso lo vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces no tienen tiempo de hacer todo eso, creería yo. Tendrían que desde antes conocer el entorno del ambiente de control de todas las entidades de gobierno para poder hacer una eficiente auditoría previa al reconocimiento del gasto. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al contenido de la sesión número 3. Vamos a explicarle cómo sigue siendo el término auditoría posterior, que son auditorías, y vamos a ir avanzando en ese tema. No obstante, le voy a dar un poco de énfasis sobre la marcha de esta semana. Van publicando algunas cosas, pues yo se los voy a ir comentando, porque principalmente yo tengo la obligación de estar al tanto de todo eso, porque trabajo al gobierno, porque realizo controles internos previos, y siempre es importante que nosotros estemos actualizados, y le compartiría en esta tutoría, ¿verdad? No significa que nos vamos a quedar ahí con los términos o los conocimientos anteriores, porque no han cambiado, pero sí le vamos a dar énfasis a lo nuevo, porque es lo que va a comenzar a estarse realizando en el gobierno. ¿Tiene consultas hasta el momento? No, profesor, estamos bien. Estamos claros. Bueno, vamos a tener que revisar ahora. Usted como auditor, si llega a ser de gobierno, usted antes de hacer la auditoría previa, ya tiene que conocer a la institución que va a revisar. Sí. ¿Cómo va a hacer eso? No sé. Porque en las normas internacionales el término auditoría posterior o el término de auditoría significa revisiones posteriores. Así dicen las normas internacionales, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es el control interno previo? Las revisiones y los controles que hacen las instituciones conforme a las normas y procedimientos y en cumplimiento de las leyes que hacen previo al gasto, previo al ingreso o a la adquisición de bienes. Y el término auditoría se conoce como el control interno posterior. Entonces nos vamos a contradecir, ¿verdad?, a nuestras autoridades de gobierno en el tema de auditoría, pero sí nos tenemos que ir encarrilando a cómo se debe realizar de ahora en adelante la auditoría, para que ustedes como futuros profesionales pues estén preparados para realizar este tipo de auditoría, que va a cambiar mucho los procedimientos de auditoría. Seguimos adelante entonces, iniciamos la sesión número 3, vamos a seguir viendo los procesos de auditoría, vamos a seguir explicando las normas de auditoría gubernamental en Nicaragua, y principalmente, déjenme ver, tenemos aquí, ahí vamos,
Vamos a seguir en la planeación de auditoría, a cómo es la auditoría posterior al concepto de auditoría como le explicaba. Y es que entonces vamos a seguir hablando del tema y vamos a hablar de la planeación. Usted sabe que cuando ya, yo creo que en las clases anteriores explicamos lo de la preplaneación, que deben hacer un presupuesto, que deben ir preparando todo el ambiente, tienen que ir haciendo su preplanificación, pero ya en la planificación ya estamos hablando previo a llegar a la visita, que ya se va a entregar la credencial para el inicio de la auditoría. Entonces, en ese tema, las auditorías son requeridas conforme la ley 681 y son solicitadas por la entidad gubernamental. Y cuando se dice son solicitadas por la entidad gubernamental, principalmente por la autoridad de la entidad que está solicitando la revisión a las gestiones financieras de la entidad, que es, si es un ministerio, es el ministro, si es un instituto, pues debería de ser el director general, si es la alcaldía, pues debería de ser el alcalde o la alcaldesa, y así sucesivamente. Luego habla de que los auditores deben asegurarse los términos de la auditoría que se establecen con claridad, deben asegurarse de cómo debería de ser todo el procedimiento, todos los términos que van buscando el objetivo. Luego deben de tener en la planeación claro los alcances, claro los objetivos y los procedimientos que se van a llevar, porque en dependencia de la entidad a revisar varían un poco en el tecnicismo los procedimientos. Deben de ver el acceso a los datos, a los contactos, ver cómo va a ser el informe que deberían de estar elaborando, así como las funciones y responsabilidades y los compromisos que deben de tener ambas partes, tanto los compromisos del auditor como los compromisos del auditado. Aquí estamos hablando del tema de los compromisos que debe de dar cada uno en su profesionalismo y en facilitar, en el caso del auditado, la información correspondiente que evidencia todos los procesos de las gestiones financieras que han hecho en el periodo de la información que se va a revisar. Luego estamos hablando que los auditores deben realizar o planear para poder garantizar que la auditoría se conduzca de manera eficiente, específicamente en los aspectos estratégicos y operativos de la auditoría. ¿Por qué este tema de aspectos estratégicos? Porque no todas las auditorías, en dependencia de la entidad, tienen el mismo análisis o la misma estrategia de revisión. Es decir, si usted va a revisar la construcción de una carretera millonaria, como la que se está haciendo ahorita en la carretera norte hasta carretera sur, no es lo mismo revisar un proyecto de este tipo, que va a hablar de costos, va a hablar de materiales, va a hablar de suministro, va a hablar de la entrega del producto final, va a hablar de estándares internacionales en aspectos de calidad de la construcción. No es lo mismo la estrategia que usted va a desarrollar en una auditoría de este tipo con la auditoría del MINSA, por ejemplo, que lleva otro giro del negocio y que ya no es un proyecto, digamos, de construcción, sino que un servicio de salud. Entonces, ¿por qué este tema es muy importante, la estrategia que va a tomar el auditor? Porque debe tener claro qué es lo que tiene que identificar, ¿verdad? Yo si hago una auditoría en el servicio de salud, yo haría mucho énfasis en la calidad de la salud, y la calidad de la salud está dirigida directamente a la atención que se le da a la salud, ¿verdad? En cambio, en una construcción de una carretera, yo iría con énfasis al cumplimiento de los estándares internacionales, de la calidad del bien que se hizo, del bien público, y en referencia y versus los comprobantes y los soportes de todo el material y todo lo que se tuvo que haber utilizado, e irlo a ver físicamente si realmente fueron utilizados todos los medios, los bienes y todo lo necesario para que haya quedado de calidad. Mientras que la salud, usted tendría que ir a ver los procedimientos en el momento para poderle evaluar, y en el caso de los materiales, suministros o bienes, pues irlos a revisar que ahí estén. Ahí sí se parece un poco a lo de la carretera. Entonces,
Partiendo de esto, ¿qué le queremos decir? Que usted debe incluir los aspectos estratégicos para operar la auditoría en el proceso de planeación, para tener claro qué es lo que usted pretende o qué es lo que usted está planificando llegar a identificar para hacer una recomendación de auditoría en los futuros, para poder tener un impacto en las recomendaciones y una mejora a las gestiones financieras que usted está realizando en la auditoría. Además, debe incluir un cronograma que defina la naturaleza de la auditoría, los tiempos y el alcance en los procedimientos. La naturaleza es parte de lo que se le está explicando ahorita, que va ligado al aspecto estratégico, y los procedimientos están ligados a los aspectos operativos para realizar el procedimiento de auditoría. Algunas preguntas, yo siempre le pregunto si tiene alguna duda, porque cuando hablamos de auditorías y sobre todo de gobierno, vamos a ver temas o vamos a ver términos muy técnicos. Y entonces por eso yo le pregunto si estamos claros de lo que vamos leyendo, sino para así fortalecer un poco el concepto de lo que se está hablando. No, ahí estamos bien. A ver, según lo que entendí, es ver y establecer bien a qué va dirigido la naturaleza de la auditoría. Así es. Ver a qué y a qué público, por así decirlo. Así es. No y se como lo... habíamos hablado las otras sesiones, el beneficio que va a brindar ese proyecto, digamos, que voy a auditar. Exactamente, que es el objetivo y el fin que lleva la ejecución de las gestiones que está haciendo las instituciones. Ok, muy bien. Seguimos adelante. Luego vamos a hablar de los conocimientos de la entidad auditar. Cuando hablamos de los conocimientos de la entidad auditar, estamos hablando de conocer, ¿verdad? No solo el procedimiento o los controles que realiza la institución, sino a su giro del negocio, a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace, en base a qué lo hace. Entonces el auditor debe de conocer el ambiente de control, como se dice, o debe de conocer el ambiente en que la institución o la entidad se desarrolla, para que los auditores puedan tener una mejor comprensión clara de la naturaleza de la institución y así realizar un programa para la auditoría. Esto va a incluir que usted tiene que comprender los objetivos que se van a hacer, tiene que ver las operaciones, conocer todas las operaciones. Es importante cuando se hacen las entrevistas hacer muchas preguntas hasta que quede realmente usted claro como auditor de las operaciones que se realizan, cuáles son los controles internos que aplican, el entorno regulatorio. Aquí estamos hablando de las leyes que se aplican, los manuales que tienen y los procedimientos que tienen de las normativas que hacen y aplican los controles internos, y todo el sistema financiero, cómo realizan los procedimientos para que cuando usted revise un comprobante de pago, por ejemplo, tenga claro que se ha cumplido, quién lo revisó, quién lo elaboró, quién lo revisó, quién lo aprobó, quién lo autorizó, y que esto vaya ligado o vaya alineado al ambiente de control que la institución tiene preparada. Y es ahí donde hablamos de las estrategias, hablando del término anterior, porque usted podría como auditor identificar que el procedimiento de garantizar la gestión financiera tiene algunos vacíos o tiene algunas debilidades. Entonces, en este caso, usted como auditor, le voy a dar un ejemplo. Digamos que le entregaron algo que se llama disposiciones financieras, por ejemplo, y en las disposiciones financieras dice que usted, cada vez que se esté haciendo un cheque, debe cumplir con el siguiente procedimiento: comunicación o documento soporte, por ejemplo, cuando está solicitando el área. Luego debe de haber una revisión o una verificación por contabilidad. Luego debe de haber un registro y una asignación de presupuesto por la división de presupuesto. Luego de ahí debe haber una autorización o una aprobación de la solicitud de pago de la dirección o el director general financiero. Y que luego de eso, una vez que ya está autorizado por el financiero, esa solicitud de pago comienza el inicio de la elaboración de la emisión del cheque o la transferencia. Y luego comienza, es decir, una vez que está autorizado, se le pasa a tesorería para que emita el cheque, vamos a decir cheque, que luego lo pasa a contabilidad para ver que está hecho bien el cheque, luego lo pasa a presupuesto para que lo apruebe,
lo autorice y luego lo manda a las firmas libradoras, que por lo general son los ministros y los viceministros o los secretarios generales de los ministerios, quienes son firmas libradoras, o bien algún director de otras áreas que lo han autorizado para esto. Entonces viene usted y agarra ese procedimiento y comienza a hacer la ruta de todo el proceso en el momento que se está haciendo, no en el momento que está revisando, sino en el momento del procedimiento que esté escrito, como debe ser. Entonces usted va a ir a la institución y va a hacer todo el recorrido de lo que dice ese manual conforme a ese procedimiento que le acabo de explicar. Entonces de pronto usted identifica que en la realidad omite uno de los pasos. Ese es el punto de hallazgo de auditoría para usted, porque se supone que los manuales y procedimientos que alimentan el entorno regulatorio de control debe de estar establecido el paso a paso que lleva todo ese procedimiento. Entonces de pronto miró usted que no lo mandaron a contabilidad o no lo están mandando a contabilidad para que lo revise, y entonces usted identifica que están incumpliendo en ese procedimiento. Entonces no solo es conocer lo que está escrito, sino que aunque usted llegue posteriormente, llegue a revisar el procedimiento del control interno que se está llevando a cabo en la auditoría. ¿Entiende un poquito de esto? O sea, porque a veces confunden. Es decir, usted debe hacer la auditoría del año pasado, ¿verdad? Pero llega hoy. Pero ¿cómo sabe usted? En auditoría gubernamental hay una evaluación que lo vamos a ver más adelante, que se llama que el control esté presente, funcionando y actualizado. Yo creo que en auditoría 3 yo a usted le regalé una matriz del análisis de control, donde al final yo le hice una explicación de se pone 1 si existe, se pone 0 si no existe, y así se evalúa el control interno en las instituciones de gobierno. Entonces cuando hablamos de está presente, es que existe la disposición que le entregaron a usted, donde la normativa explica el procedimiento, y luego donde dice que está en función, es que lo están utilizando. Usted fue al lugar, pero ya estamos hablando del año siguiente, ¿me explico? Usted está revisando el año pasado, pero el procedimiento se tiene que revisar cuando usted llega, y ya es posterior. Y entonces cuando hablamos que está actualizado, es que el paso a paso, aparte de que existe, aparte de que lo están utilizando, está actualizado, es porque lo están haciendo idéntico al procedimiento. Si usted en el levantamiento identifica que hay un paso más o hay un paso menos de lo que está escrito, usted va a concluir en recomendaciones de auditoría de que el procedimiento se encuentra desactualizado conforme la prueba que usted hizo en el campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ahí estamos bien ahí. ¿Estamos claros? Usted debe hacer una auditoría del año pasado, pero tiene que ir a verificar los procedimientos de ahorita, cómo están escritos y si realmente así funciona. Si lo están cumpliendo, sí, porque en los papeles puede ser que todo esté, pero actualmente pueden estar brincando algo. Exactamente, y entonces, como le explicaba en las sesiones anteriores, este es un proceso que se hace mucho en las auditorías de gobierno, porque lo que revisan es la eficiencia en la gestión del impacto que está haciendo lo financiero a lo social. Entonces luego de que tiene una interacción con la administración, tiene que estar interactuando para poder tener conocimiento de todos los procesos que se están haciendo, además de la administración, que usted tiene que estar interactuando para estar conociendo todas las gestiones que hace la entidad de gobierno. También puede estarlo haciendo con las máximas autoridades para ver si hay algo de incumplimientos en orientaciones, porque una cosa es como lo está haciendo la administración y otra cosa es como está autorizado. Como está autorizado es como está escrito, pero luego hay ajustes. Usted sabe que o no sé si sabe, las normativas son un documento, un manual, es como un libro, pues, donde está escrito y está autorizado, pero de pronto hay actualizaciones que no necesariamente cambian todo el libro, pero cambian un artículo, y entonces hay autorizaciones que está haciendo la máxima autoridad y que están en un memorándum, por ejemplo. Es decir, puede haber un ajuste en la normativa autorizada que diga el ministro solicita que en el numeral 4, estoy diciendo cualquier cosa, de la normativa financiera, donde explica qué soporte debe tener un gasto, se le debe de adjuntar, decir así, un acta que garantiza en los servicios profesionales por un experto en la materia.
Entonces ya le adjuntó una disposición más a un documento que está ya hecho. Entonces usted también tiene que estar haciendo consultas o interactuando con las máximas autoridades de las administraciones públicas y de cualquier parte interesada, porque hay entidades de gobierno que tienen junta directiva, aparte de la máxima autoridad operativa. ¿Usted sabía eso? Que hay, por ejemplo, la Contraloría, que estamos hablando de auditoría. ¿Cuál es la máxima autoridad de la Contraloría General de la República? La presidencia del Consejo. Pero tiene un consejo que toma las decisiones, o sea que no lo hace solo el presidente, no lo hace solo la máxima autoridad, que en este caso es el presidente, sino que todo lo que se lleva a plenario lo debe autorizar la junta directiva. Entonces a eso se habla de otras partes interesadas, porque por lo general en las entidades de gobierno hay una máxima autoridad, pero hay unas que tienen junta directiva. Por ejemplo, las direcciones, vamos a decir una dirección X, el presidente ejecutivo, pero esa presidencia ejecutiva tiene una junta directiva que está tomando las decisiones y no es solo el director general. ¿Preguntas hasta ahí? No, vamos bien ahí. Esto puede significar que se les consulte. Esto también podría ser que, aparte de eso, usted necesite consultarle a un experto. Usted puede estar haciendo los exámenes, las revisiones, y puede incluir estudios previos o otras fuentes donde usted se pueda estar apoyando para lograr un amplio conocimiento en el tema. Por ejemplo, le encomiendan a usted hacer, nosotros somos expertos en finanzas, ¿verdad? Pero de pronto le dicen, no tenemos a nadie, y como nosotros sabemos que vos estudiaste sistemas computarizados o sos ingeniero en sistemas, te vamos a mandar a hacer una auditoría de tecnología a X plataforma tecnológica que tiene el gobierno. Entonces usted estudió, usted sabe finanzas, usted estudió ingeniería en computación, pero usted necesita que lo apoye alguien para poder conocer otros términos técnicos en el tema, para poder usted estar haciendo un mejor conocimiento o estar claro un poco más de los temas que se deben de abordar en este tipo de auditoría. Entonces usted puede estarse apoyando por expertos en la materia. Luego los auditores deben hacer una evaluación del control interno, que es lo que le estaba diciendo. Hay una matriz, creo que ya se la compartí, pero para cumplir con estas sesiones de la tutoría se la voy a volver a compartir en la plataforma de la universidad, que es donde se evalúa el control interno. Se evalúa el control interno, se hacen unas preguntas básicas y esto se tiene que sustentar o soportar. Por ejemplo, en las preguntas que yo le estaba diciendo, ¿usted cuenta con una disposición financiera? Sí. Regáleme fotocopia de ella o enséñemela y entonces usted cumple. El control interno está activo o está funcionando. Sí, enséñeme unos correos donde se están o documentos donde se está emitiendo el comprobante de cheque, por decir así, de lo que dice esta disposición, y entonces ya a usted le entregan fotocopia del memo cuando solicitó la autorización de pago, de la solicitud de pago, después el memorándum donde lo remitió a contabilidad, después los recibidos donde va toda la ruta del proceso. Entonces está funcionando, ya le entregan los soportes. Está actualizado, entonces usted pide la autorización de la disposición de este proceso y va a verificar técnicamente si sigue ejecutándose, y luego va a ver el procedimiento si ya está actualizado, que tiene que hacerlo fiel a como dice el documento. Entonces los auditores deben de evaluar el control interno, deben, para poder tener una comprensión suficiente del control y la naturaleza que se está haciendo en los procedimientos de las gestiones financieras. Luego de tener criterios que puedan definir el tipo de auditoría en base a lo que van a ir a verificar para determinar los diseños de los controles que tiene la entidad. Luego, como parte de la evaluación del control interno, debe revisar y evaluar los controles, tiene que ir a verlos, tiene que ir a cerciorarse de que están haciéndose conforme a las normativas que están autorizadas, y luego debe tener un manual de auditoría en base a cómo debe ir a hacer esas revisiones.
Pregunta hasta ahí. No, vamos bien. Tienen que hacer pruebas. Es lo mismo que me explicaba, sí, de las pruebas que estén funcionando. Sí. Lo que pasa es que me adelanto un poquito porque como ya conozco el tema y uno va hablando, se va ampliando, pues. No, pero es lo mejor porque así voy viendo con la práctica, pues, eso con la experiencia ahí voy viendo, sí. Sí. Entonces luego los procedimientos incluyen pruebas de los controles que se hacen. Es decir, usted va a ir a revisarlo, pero tiene que tener pruebas de los controles internos. Entonces ahí el auditor es donde va alimentando sus papeles de trabajo o sus documentos soportes que va a tener en el expediente de la auditoría de las pruebas de lo que usted está revisando. Entonces por lo general, le voy a poner un ejemplo. Cuando nos están haciendo el cuestionario de auditorías nos preguntan, conforme las normas técnicas, que usted ya hizo un resumen de eso, creo, si no mal recuerdo. Sí. Entonces le pregunta al auditor y le dice, estamos revisando al mejor trabajador y estamos revisando el cheque de los pagos de los $100 que dice la normativa. Hicieron las evaluaciones como dice la norma técnica, y entonces te contesta así. Entonces te dice, entonces regáleme fotocopia de las evaluaciones firmados por las partes involucradas de al menos 5 colaboradores, y eso él lo va a ir a verificar al expediente si están iguales, por ejemplo, porque por lo general todo el mundo feliz año, ya sabe usted el alboroto, y se acuerdan que hay que dar el premio de $100 al mejor trabajador. Entonces salen corriendo y ¿quién es el tuyo? ¿quién es el tuyo? Y la cosa es que hacen el premio, pero no cumplieron con el procedimiento correspondiente, porque tienen que hacerle la evaluación a todos los, para poder saber quién es el mejor, tienen que haber evaluado a todos los trabajadores, y para poder dar el premio tienen que hacer las mejores notas, ¿verdad? Entonces, y resulta que en la carrera se hicieron las evaluaciones de los 5 compañeros y no se le hizo la evaluación de los demás, y viene el auditor y dice, entonces 5 evaluaciones de Juan Pérez, de este, y le pide 5. Estoy diciendo cualquier cosa, y no necesariamente tienen que ser los mismos que están en el pago. Entonces en la carrera, para cumplir con el auditor, hacen la evaluación en carrera, le ponen cualquier evaluación y se lo dan al auditor, y resulta que por la carrera tienen mejor nota que los que ganaron conforme el pago. Y ha pasado, no se ría, auténtico, amigo, como dice. Y entonces el auditor identifica que Juan Pérez, que se ganó $100, tiene 90, y José y Rosa Flores, que le pidieron cualquier nombre, tienen 95 en evaluación. Se les durmió el pájaro, y la prueba de usted es que no hicieron las auditorías, no hicieron en el proceso, no hicieron el proceso de evaluación correspondiente. ¿Por qué? Porque usted ya tiene prueba que en el pago está con 90, y el documento que ustedes le entregan en la prueba aleatoria que usted hace o en el muestreo que usted está haciendo, le dan otra evaluación mejor. Eso le da prueba a usted de decir que no hicieron la evaluación, que no hicieron conforme el procedimiento, y tiene una prueba del control interno que fue omitido. ¿Pregunta? Es interesante su análisis, por eso nosotros los auditores tenemos que tener mucha estrategia, como decíamos anteriormente, muy vigilante, muy analítico de las cosas como pasan. Luego, para poder tener un criterio, el auditor que hace las verificaciones debe revisar y evaluar los controles, cómo se están aplicando en los sistemas de información, y el auditor para eso tiene establecidos sus manuales. Los auditores aplican sus procedimientos, incluyendo las pruebas que deben de realizar para determinar si los controles internos son efectivos. ¿Qué quiere decir si los controles internos son efectivos? Usted puede tener por escrito en la entidad del gobierno un control interno, se está haciendo conforme se dice, está en funcionamiento, pero no está siendo efectivo. Profesor, ¿qué no está siendo efectivo? La gestión, lo que se espera de la gestión no está siendo conforme y hay vacíos. Entonces para eso está usted el auditor. Mire, yo recomiendo que este proceso se le haga un procedimiento más o una actividad más aquí, porque considero que cuando esto está pasando no se cumple como se necesita para la entidad y tener un ambiente de control interno fortalecido. Entonces usted va haciendo las pruebas y puede determinar si los controles son efectivos. Profesor, ¿pero qué es eso si los controles internos son efectivos? Es decir, usted puede establecer
Por ejemplo, que va a ir a hacer un arqueo de caja a la caja general, ¿verdad? Pero el proceso de eso dice que usted tiene que estar informando al director del área antes que llegue a hacer la revisión. Es decir, si la disposición dice contabilidad debe hacer una revisión sorpresa a caja general, escuche el procedimiento que le estoy diciendo, y dice el procedimiento previo debe informar al responsable de tesorería para que sea atendido. Ese control interno puede estar necesitando un ajuste, sí, porque usted le está diciendo al responsable de caja que va a llegar, y entonces se pierde la sorpresa, porque podría ser que el responsable de tesorería le diga, quédense que viene la auditoría, por ejemplo. Entonces usted identifica, y ahí dice que son arqueos sorpresivos, pero aquí dice el procedimiento que se debe notificar o que se debe de informar antes de llegar al hacer el arqueo al responsable de tesorería. Y aunque usted no le tenga que notificar con tiempo y usted llega y primero le dice, mire cómo está, vengo a hacer arqueo sorpresivo de caja, ¿me puede permitir? Eso le da tiempo de informar. Sí, permítame un momento, ya le abro. Eso ya le abro. Arquéese que está el auditor allá afuera. Sí. ¿Me explico? Entonces el procedimiento debería decir, ¿verdad? El responsable de contabilidad realiza un arqueo sorpresivo, se presenta a caja, pide que abra la caja donde resguarda o la bóveda donde resguarda e inicia el conteo en el procedimiento. Entonces usted puede estar recomendando ajustes al control interno referente a los procedimientos. Y ahí se da cuenta si los procesos son efectivos haciendo el procedimiento de la realidad de lo que está pasando. ¿Preguntas hasta ahí? No, vamos bien ahí. También debe tener claro los riesgos de las auditorías, pues ya sabe, un riesgo de auditoría inherente que no identifique lo que se está buscando. Cualquier omisión que pueda haber en el ambiente, como el que estábamos explicando del arqueo, y que no pueda tener una exactitud o el impacto que se necesita identificar para mejorar el proceso de la gestión financiera. También tiene que hacer evaluaciones y calificaciones a los riesgos. Por lo general en el Estado, tanto para la auditoría como para las gestiones financieras, hay una planificación de operaciones, se le llama plan operativo anual, y a ese plan operativo anual POA se hace una matriz de riesgo de todas las actividades que se están haciendo. Entonces también debe de evaluarse los riesgos, tanto como para el auditor como para el auditado. Como para el auditor que no puede identificar alguna debilidad de control interno, como para el auditado que no pueda cumplir alguna actividad que esté establecida dentro de los procedimientos, y entonces ahí el auditor debe hacer esa evaluación. Cuando nosotros nos llegan a hacer la auditoría, lo primero que nos piden, nos hacen esa pregunta: ¿la institución cuenta con un plan operativo anual? Y te dice, sí. Por favor, entonces facilitarnos la matriz de los riesgos internos y externos de la institución. O sea, es imposible tener un plan operativo anual sin que usted tenga la mitigación del riesgo de las actividades que está haciendo ahí. ¿Usted ya sabía eso? No sé si ya se lo había explicado en clases anteriores. Sí. Entonces el auditor tiene que ir a revisar las actividades que se estén cumpliendo y que tengan su matriz del riesgo. Luego hay en todos los tipos de auditoría dice que se debe evaluar y calificar el riesgo, que es lo que estamos hablando. El riesgo inherente, creo que yo ya se lo había explicado en las clases anteriores, que es el riesgo natural en el ambiente de control, los riesgos de control y el riesgo de detección, que se califica con alto, medio, bajo. Creo que ya lo habíamos visto en alguna clase que llevé con usted, que creo que estábamos viendo de la parte del auditor en la parte de los informes de auditoría. Riesgo al fraude, como en todos lados, ¿verdad? Vamos a tener riesgo tanto, puede haber fraude de los dos lados, ¿verdad? ¿Sabe eso? Sí. Puede haber fraude de la revisión y puede haber fraude del revisado. Entonces el auditor debe identificar y evaluar el riesgo siempre del fraude, pero tiene que tener y obtener una evidencia que sea suficiente y apropiada. Es decir, una prueba contundente para que usted pueda ponerlo en su informe. Luego de eso, que ya se dio cuenta que supuestamente tiene la suficiente evidencia y apropiada, debe hacer averiguaciones para poder identificar y evaluar si el riesgo o el fraude y ver los objetivos de la auditoría, a ver si se cumple con lo que está identificando, porque puede tener pruebas, puede tener ahí, pero puede ser que la prueba que tenga usted solo sea de una persona, pero cuando usted va a hacer las averiguaciones
identifica que no solo uno está metido en la vuelta, ¿ya? Porque puede identificar usted que sí, el que firmó pudo haber sido manipulado, pero quienes están detrás de todo esto son varias personas. Por eso es importante que vaya a hacerse las averiguaciones. Y una de las cosas que están ahorita en la reforma de la ley 681 le dio más poder a los auditores, le cuento, que pueden llegar y pedir incluso hasta la base de datos de los sistemas, así como un arqueo de caja. Ahí me va a decir cuando haya el resumen. ¿Pregunta? No, luego de hacer los programas de auditoría, va a evaluar el control interno. Ahí ya vamos hablando de que va a programar hasta los muestreos que va a hacer de las cuentas que va a afectar, de todo lo que va a revisar, las áreas, las actividades que va a revisar, porque usted sabe, por ejemplo, en el MINSA puede haber una dirección, voy a decir yo, de operaciones a las personas, puede haber una dirección de fármacos, puede haber una dirección que mira las partes de las especialidades, etcétera. Entonces usted tiene que ver qué parte va a autorizar y debe de programar para hacer las revisiones en cuanto a si es financiero, pues las cuentas contables y sus actividades que hace, o si es otro tipo de auditoría que usted está haciendo, para ver los alcances de los procedimientos que están planificados. O sea, debe programar todo lo que va a revisar. ¿Qué le llamamos muestreo? Entonces, ¿qué es el muestreo para el auditor? Vamos a poner un ejemplo. Esta entidad tiene unos ingresos de 100 millones al año y ejecuta 100 millones al año. Ya le había dicho que el Estado lo que ingresa lo gasta y que el punto de, que su utilidad es cero. Ok, entonces usted esos 30 millones, cuando usted hace el análisis del control interno, ¿se acuerda que le dije existe, no existe? Eso genera un puntaje. Entonces, dependiendo del puntaje, si el puntaje es arriba de 90, entonces el muestreo que usted va a utilizar de los 100 millones puede andar en el 35%. Quiere decir que usted solo va a agarrar 35 millones, ¿verdad? Lo va a distribuir en las ejecuciones que se hicieron y usted irá a pedir esos comprobantes. Entonces usted debe de estar claro primero la calidad del control interno para poder identificar el porcentaje del muestreo que usted va a estar llevando en auditoría. ¿Estamos claros ahí? No hay pregunta. Es decir, si usted identifica que el control interno es muy fortalecido, ¿para qué le va a pedir el 100%? O sea, va a revisar los 100 millones. Si usted mira que los controles internos están bastante fortalecidos, entonces usted dice el 35% y solo va a revisar 35 millones del todo que se ejecutó en ese año. Luego debe haber un procedimiento de realización donde los auditores deben realizar procedimientos de auditoría que van a proporcionar las evidencias suficientes y apropiadas para poder hacer sus conclusiones que nos lleva el informe final de auditoría. Luego, una evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada de cualquier tipo de información debe verse si cumple con la materia que se está identificando. La suficiencia debe estar dirigida a la evidencia, es decir, cuando hablamos de suficiente, es que si tenemos la cantidad de evidencia apropiada, adecuada, y los métodos que se han utilizado para obtener esa evidencia. Es decir, si usted fue a extorsionar a alguien para que le dijera sí o lo obligó a firmar, no tiene ningún objeto, ¿verdad? Sí. Tiene que ser de una manera muy natural para poder hacer las confirmaciones de las indagaciones y las observaciones que usted está identificando en una probable error o fraude, ¿verdad? Para que su evidencia sea bastante suficiente, y de calidad, para que usted pueda dar un informe fiable en las auditorías. Luego debe evaluar la evidencia, porque usted puede tener una evidencia, como le decía anteriormente, pero no es contundente, no es suficiente para poder sacar sus conclusiones. Usted puede decir, yo recomiendo que se suprima o que se cancele el contrato de Oscar Salazar, pero a lo mejor Oscar Salazar no es del problema, porque cuando ponga usted a Juan Pérez, si usted no identificó que el que está haciendo el fraude es el jefe de Oscar Salazar, al que le pongan va a seguir pasando lo mismo. Entonces la evidencia debe de ser para cortar la raíz del problema y no superficialmente. Antes de que usted saque una conclusión, debe estar seguro que esa evidencia y esa recomendación que usted va a hacer va a neutralizar totalmente el problema de control interno que se está haciendo en los procesos financieros. Luego de eso, el auditor, para obtener los resultados de los hallazgos de esa evidencia, debe estar ajustada o equilibrada al objetivo que llevó la auditoría.
y luego de ver los resultados preliminares, que esto creo que ya lo vimos en la tutoría del informe de auditoría, donde se está comunicando, ¿verdad?, a las entidades, a las autoridades de las entidades de los resultados que se van viendo. ¿Y para qué es preliminar? Para desvanecer cualquier observación que usted pueda estar teniendo y que tal vez usted no tuvo alcance al soporte. Entonces se hace el resultado preliminar, porque podría ser que a usted no le facilitaron una información, usted lo está considerando un hallazgo y realmente no es así. Y entonces usted en los resultados preliminares lo plantea para ver qué contesta la parte auditada. Profesor, una consulta ahí en eso de los preliminares, porque sabes que en interna eso es un borrador que se le entrega, y cuando viene de regreso se pide algo que son, si hay pues los comentarios de la junta directiva o la gerencia. Sí. Aquí en el caso de la gubernamental igual se piden los comentarios ya sea del ente responsable o del ministro. Le voy a decir cómo funciona realmente, ¿verdad? Ya revisó la auditoría, ¿verdad? Ya devolvió los comprobantes antes del preliminar, ya entregó todo lo que pidió, los procedimientos, y entonces él viene y hace el resultado preliminar, y lo que hace es que convoca a las partes auditadas y les dice: solicito sesión para que nos reunamos los responsables de auditados conforme el equipo de auditoría a tal hora. Te mandan una comunicación para leer el informe preliminar. No le pasan a nadie, o sea, llegan y hacen una sesión para leer los resultados preliminares, y cuando se están leyendo en ese momento en la sesión, se comienzan a leer los resultados, y una vez que ya se leyeron y la parte administrativa o responsable no tiene ningún comentario, se firma inmediatamente el acta de auditoría de los resultados preliminares y se le pasa únicamente a la parte auditada para que haga su comentario con sus palabras, pero no para que cambie nada de lo que se plantea en el informe de auditoría. Es decir, que si en su resultado preliminar dice que ha identificado una omisión al procedimiento que afecta contundentemente las finanzas de la institución, y usted desarrolla la evidencia, el criterio y todo lo que ya sabe de los términos que se utilizan, el auditado no puede cambiar eso que está diciendo, porque si en la sesión de la lectura no hubo comentario, o sea, no hubo evidencia para que usted lo desvanezca, o sea, lo borre, ¿va? Entonces, y él va a hacer un comentario, lo único que va a hacer es: sí, lo que pasa es que tuvimos puras justificaciones, pero no significa que va a cambiar su informe. Se lo prestan para que lo redacte a su manera en la parte, porque eso se imprime, ya sabes, eso va al final, antes de las firmas de todo el mundo. Entonces dice, el comentario de la parte auditada. Entonces, como va al final, antes de la firma, entonces se lo prestan para que typee con sus palabras sus comentarios, pero no va a cambiar lo que usted ya redactó en sus informes de auditoría. Si en su experiencia pasa de otra manera, que lo pasa a lectura y le dice que a usted lo cambie, ahí pierde. Usted no es realmente independiente como auditor, entendería yo, porque no funcionan así las normas o los estándares internacionales. Porque los resultados preliminares son para leer su observación, y si yo como auditado tengo pruebas de que no es cierto, yo le entrego fotocopia a usted, me lo firma en esa acta, y usted está en la obligación de desvanecer o quitar esa recomendación o ese hallazgo de auditoría, porque se le está entregando la prueba contundente de lo que usted está diciendo, no al lugar. Pero si usted no tiene el soporte que desvanezca eso, eso no va a cambiar nunca, o no debería de cambiar por lo menos, y solo debería de hacer sus comentarios. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya si su experiencia ahí le dice, cámbiale aquí, póngale allá, no sé. Eso yo no sé, ¿verdad? No sé. Luego la supervisión de auditoría, estamos hablando de que siempre hay un supervisor que está supervisando al auditor encargado, y a la misma vez la supervisión también la hace la Contraloría, porque una vez que ya está el informe terminado, se le manda a la Contraloría para que lo valide, y hasta que lo autorice el Consejo de la Auditoría es formal el informe de auditoría o los resultados que se identificaron en el proceso. Luego elabora el informe, que eso yo creo que ya lo vimos, para que usted ponga sus comentarios, sus recomendaciones, y se envíe al Consejo, así como le venía diciendo.
conforme el artículo 157, que hay que ver cómo cambió, porque también cambió, por eso lo mandé a investigar a usted con su tarea. Luego los hallazgos de auditoría, este es un tema que usted conoce, ¿verdad? Donde desarrolla las recomendaciones conforme los criterios, que ya lo vimos en la anterior, que es condición, criterio, causa, efectos y recomendaciones o comentarios de la entidad, que es donde estábamos hablando, comentarios del auditor. ¿Cómo pueden ser comentarios del auditor? Que en la sesión no se mueve nada, él hace su comentario y usted también hace su comentario, porque hubo ahí algo que no se pusieron de acuerdo ambos y tal vez es necesario dejarlo también. Por ejemplo, faltas de respeto, etcétera, ahí, o amenaza. Sí, eso es lo que le decía yo, porque por lo menos en la práctica he visto que a veces pasa que el gerente, por más que no tenga problema ni nada, no está de acuerdo. Entonces lo que hacen es, en el preliminar, dejan los comentarios de él. Sí. Igual el auditor deja sus comentarios. Claro. Sí, porque si me está extorsionando, si vos lo pones yo, ahí usted puede poner lo que usted en su comentario a bien tenga. Luego esto se manda a aprobación al Consejo de la Contraloría, como le decía, para que sea oficial, ¿verdad? Y hay documentaciones y hay algo que se llama las RIAs, que yo creo que ya lo investigó usted, que es ya donde se formaliza la presentación de los informes de auditoría para el respaldo de todos los auditores. Luego hay un informe de compromisos de testiguamiento. Esto es cuando usted hizo y le dijeron testigo ya. Tiene que tener ahí un informe de los tipos de compromisos que se hicieron, donde se está haciendo la realidad, ¿verdad? Y que nos responsabilizamos por todo lo que estamos atestiguando. Y hay compromisos directos, tanto de la parte auditada como del auditor. Usted puede apoyarse de cualquiera de las partes para cumplir con el debido proceso que debe tener la auditoría. ¿Usted ya sabe qué es el debido proceso? Que se cumpla conforme y que se cumplan y que todos tengan derecho a tutelar, a tener su defensa. Pues cuando hablamos de debido proceso es que nosotros tengamos derecho a que se presume la inocencia, pero hasta que se declare la responsabilidad conforme ley no puede. ¿A qué más tiene derecho? A que se garantice, ¿verdad? Un proceso conforme al tiempo y los medios. Por ejemplo, usted tenía 3 días, yo te informo X situación y a vos te dan días. Ahí hay un proceso de auditoría donde dice los días que tenés para interponer cualquier tipo de proceso. Entonces, si vos no le respetás ese tiempo, se cae la auditoría y conforme al debido proceso se anula cualquier tipo de responsabilidad. Tiene que ser igualitario, sin discriminar a nadie, y tiene que tener dignidad humana. O sea, vos has visto, o usted ha visto alguna vez que se le dice por los medios: se busca al ladrón Óscar Salazar. No, se dice cuando no aparece y se le hace una convocatoria pública. Se solicita que el licenciado Óscar Salazar se presente a la oficina X de la Contraloría General de la República para que dé información sobre la auditoría realizada como gerente o director general financiero de la institución de gobierno X. No se puede tratar de ladrón, me explico, aunque ya se sabe que al hombre lo andan buscando y se publicó ahí en la Gaceta que se anda buscando y que se presente, pero a él se le tiene que respetar su dignidad humana, aunque sea lo que sea. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Luego, hablando de las diligencias del debido proceso, la notificación de inicio, eso lo vimos en el proceso de auditoría, se notifica el inicio. Luego se hace un trámite de audiencias con los interesados, donde se firman las actas de inicio, tenerlas. Luego, entre todo el proceso, la evidencia, las audiencias que se hacen, las declaraciones de todo, y se reciben los documentos. Luego se resuelven peticiones, ¿verdad?, a la parte del interesado de los procedimientos administrativos. Se hace la notificación de los resultados preliminares, se firma un acta, que yo ya creo que enseñé cómo se hace. Luego, para que tenga la oportunidad de los alegatos, la parte auditada. Luego, para poder hacer un análisis de los alegatos y desvanecer cualquier cosa que pueda resultar en la lectura de los resultados preliminares, como lo habíamos visto, para luego hacer la notificación de la resolución final del procedimiento administrativo que se está llevando. Y muchas gracias por su atención. ¿Tiene preguntas? ¿Aprendió algo? Ya vimos ahorita, hoy finalizamos con el proceso, cómo lo debe de hacer. Sí, varias cosas. Bueno, está bien. Entonces, si no tiene preguntas, vamos a terminar la sesión de hoy y vamos a pasar con la tarea que usted debe hacer para poder hacer en la página. Ya lo puede hacer. Por nuestra parte, entonces, muchas gracias y buenas tardes.
Nos vemos en la sesión número 4.